Muy bien, entonces copiamos la carpeta de la clase anterior, la volvemos a pegar, vamos a trabajar sobre esto, vamos a abrir ahora este proyecto. A ver, deme un momento. Vamos a abrir ese proyecto que está. Nos vamos a esa ubicación, en su caso, pues a otra ubicación. Clase, ahí está. Como que se tarda un poquito, ¿no? No funciona el Enter, así que le damos OK. Le decimos que en nuevo Windows, porque esto lo voy a estar utilizando. Esa es otra cosa. Y bien, ahí está nuestro juego que estuvimos haciendo en la clase anterior. Vamos al HTML y lo vamos a ejecutar. Yo lo voy a abrir así. Da igual, podemos ir igual al HTML origen que está en una determinada carpeta y pues ejecutamos eso, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué logramos la clase anterior? Logramos que nuestra nave pueda moverse y que no pueda salirse de los bordes, ¿no? Si yo presiono a la derecha, pues no se sale. Y en la parte superior tampoco se sale a los lados, ¿no? No se sale, ¿no? Ya, esto es lo que logramos la clase anterior. Ahora hagamos que nuestra navecita pues dispare, ¿sí? Que dispare. Como no tenemos una imagen para el disparo, para la bala, entonces lo vamos a fabricar como un cuadradito únicamente, ¿sí? Ya, a ver, vamos a ir viendo esto con mucho detalle, cómo lo vamos a ir haciendo. No vamos a tocar nada de estilos ni HTML, únicamente nos vamos a concentrar en nuestro archivo JavaScript, ¿sí? Entonces veamos qué tenemos aquí. Tenemos una clase que se llama nave, bien, que contiene pues los atributos de nuestra nave, las posiciones X, Y, el contexto, que es lo que utilizamos para poder graficar nuestra nave, la dirección, que en cierto momento se tornará en left, right, up o down, y en función de eso pues lo movemos. Bastante simple esa parte, ¿no? La dirección, ahí está. Cuando construimos nuestra nave lo hacemos con una determinada posición, con una determinada imagen. Ahí le asignamos el contexto para poder graficarlo, ¿bien? Quizás algo que podríamos modificar aquí, que lo estamos haciendo mucho en varios sectores, es utilizar estos 100 y estos 90, que podrían ser el ancho y el alto de nuestra nave. Lo vamos a determinar como width, para W para width, para el ancho, que tenga un ancho de 100 y que tenga un height, un alto de 90, ¿no? Esa pequeña modificación para tener un poco más de orden. Ahora vamos a seleccionar todos los 100 y los 90 que tenemos por acá, para que esto sí se entienda cuando ya lo trabajemos, aunque esto no todavía. Hasta ahí. Y lo vamos a reemplazar por this, haciendo referencia al contexto dentro de la clase, y seleccionamos pues el ancho, ¿no? Width o W. Ahora buscaremos todos los 90 que tenemos. Con multicursor estamos trabajando en Sublime Text o en Visual Studio Code, es con Control D el multicursor, ¿no? Entonces seleccionamos todos los 90s. Y creo que no tengo más, a ver, tengo este de acá, acá no, hasta ahí nomás. Y lo reemplazamos con un this.h, haciendo referencia al contexto dentro de la clase. Ya, con eso se ven bastante ordenado, bastante mejor ordenado. ¿Qué más podemos modificar? No, creo que eso es todo. Bien, ahora hagamos que se mueva nuestra nave. Repasemos un poco cómo es que estamos haciendo todo esto. Aquí hacemos referencia a una nueva, más bien creamos una nueva instancia de la clase nave. Esto es una clase, así que no podemos utilizarla de forma directa. Tenemos que crear una variable en la que le asignamos una nueva instancia de la clase nave. Y cuando pues llenamos estos valorcitos de acá, estamos haciendo referencia a la función constructora de la clase nave, ¿no? Por eso, si notan acá, está haciendo referencia a esos campos de la función constructora. Si pueden ver acá este PX, este PY, que yo no puse ese código, yo no escribí ese código, ¿ya?
todos estos que tienen un pequeño como que sombreado, un pequeño background, este element by ID, son como referencias que nos ayudan a entender qué parámetro debemos poner en esas funciones. En este caso, volviendo a nuestra función constructora, tiene un px, el primer parámetro es un px y el segundo parámetro es un py. Si volvemos hasta arriba, es lo que nosotros le pusimos como referencia, el px, el py y el último parámetro es el contexto. Veamos, volvemos acá a la función constructora de acá y ahí está el contexto. Bien, en este caso no nos pasa la ayuda porque es una única variable. Únicamente nos pasa las ayudas. Esto solamente está pasando en este editor de texto. No van a tener este problema o más bien esta ayuda en otros editores. Esta ayuda me la pasa cuando pues le paso algo medio confuso como operaciones así. Entonces para ayudarnos nos pasa estas referencias. ¿Sí? Ojo con eso. Bien, luego estamos creando un event listener accediendo al nodo document y le estamos diciendo que vamos a crear un evento de escucha, ¿ya? Vamos a añadir un evento de escucha. Eso es lo que significa add event listener. Cada vez que nosotros ejecutemos este evento, o sea que presionemos una tecla hacia abajo, cuando la tecla esté presionada se va a disparar un evento. Este evento me devuelve varias cositas como operaciones del botón, qué botón he presionado, qué se llama ese botón, qué código tiene, etcétera. Entonces de ese evento yo accedo a su key code. Ese es un parámetro exclusivo de los botones cuando se presionan. Por ejemplo, si yo hago clic, ese es otro tipo de evento que no va a tener un key code. Solo tenemos este key code cuando presionamos una tecla del teclado. Bien, entonces si tiene los respectivos códigos, estos códigos hacen referencia a los botones del teclado, arriba, abajo y a los lados. Entonces nuestra dirección de la nave cambia, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Y luego hacemos que la nave se mueva. Mover nave. Y le pasamos esos dos parámetros. A ver, volvamos porque está recibiendo esos parámetros. El ancho y el alto. Necesita conocer el ancho y el alto de todo su contexto, o sea, de todo su canvas, para poder moverse en ese entorno. Eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces se mueve con esos límites. Por eso necesitamos conocer el ancho y el alto. En función a eso se mueve. Si se pasa de esos límites, deja de moverse. Bien, ya está funcionando bastante bien. Ahora vamos a crear un evento más por acá, algún caso más. Algo que acá tal vez no está funcionando. Si volvemos, creo que esto no está funcionando. Movemos nuestra nave. Yo presiono el botón de arriba, el botón de abajo, izquierda, derecha y funciona perfectamente. Pero fíjense, yo voy a mover arriba y ahora voy a presionar cualquier otra tecla. Y la nave se sigue moviendo arriba. Cualquier tecla que presione, la nave se sigue moviendo arriba. Y si me muevo abajo y luego de eso presiono cualquier tecla, esto se sigue moviendo abajo. Bien, esto pasa porque no le hemos puesto a este switch un default. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando ha pasado por aquí, ha pasado digamos por el down y se ha quedado la dirección con down. Luego presiono cualquier tecla y como no coincide con estos casos, la dirección sigue valiendo down, entonces se va a seguir moviendo abajo. Para solucionarlo vamos a poner un default y le vamos a decir qué pasa en cualquier otro caso, que presione cualquier otra tecla. Pues la nave, o la dirección de la nave, no va a ser ninguna, ¿ya? De esa manera, si actualizamos y nos movemos a cualquier lado, todo bien ahí, me muevo arriba, ahora presiono cualquier tecla. Esto sigue fallando. Qué macana, no le he puesto un break. Ahora sí, con el break hacemos la prueba. Arriba. Sigue fallando. Bastante curioso esto. ¿Por qué sigue fallando? No debería fallar. Voy a cerrar y le voy a volver a abrir. Quizás es por eso.
A ver. Ahí está, sí. Era cuestión de la forma en la que lo abrí. Sí, está funcionando perfectamente. Qué macana. Era por abrirlo de esta forma con el editor, por presionar estos botoncitos aquí que me probé. Estaba funcionando perfectamente. Ahora sí pasemos a hacer que dispare nuestra navecita. Ya, basta de eso. Basta de lo que estamos haciendo. Entonces va a ser como un nuevo atributo de la clase nave. Un atributo que se va a llamar tal vez disparar, qué sé yo. Pero ¿cuál va a ser la idea detrás de todo esto? A ver, nuestra navecita que está acá, cuando nosotros presionemos, digamos, la tecla de espacio, que es la más común, debe moverse un cuadradito, un rectángulo, ¿ya? Hacia esta dirección hasta que choque, ¿ya? Y luego ya no debe moverse más. Pero ¿qué pasa si nosotros presionamos la tecla de espacio varias veces? 3 veces seguidas. Entonces 3 disparos deberían moverse uno a continuación de otro, al mismo tiempo hasta que choquen y dejen de moverse más. Y siguiendo esa misma lógica deberían haber muchos disparos. Podría yo presionar como un loco la tecla de espacio varias veces y una línea constante a veces se podría generar, ¿no? O sea, varios disparitos. Y cuando llegan aquí, pues desaparecen. Bien, la idea detrás de esto va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a manejar un array de misiles, aunque creo que no sería bueno anotarlo acá. Un array de misiles, digamos, que al principio va a estar vacío, no hay misiles. ¿Ya? Cada vez que yo presione la tecla de espacio, cuando presione el espacio, la tecla de espacio, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a nuestro array de misiles, digamos que se va a llamar, lo vamos a hacer un push, o sea, vamos a añadir un disparo. Y ese disparo va a tener ciertos parámetros, mucho depende de dónde esté la nave al momento de disparar. Uno de los parámetros va a tener parámetros X y Y, ¿no? X, y va a tener alguna dimensión quizás la nave, pero lo más importante son los X y Y, o sea, la posición de dónde va a empezar a partir nuestra nave, nuestro misil. Lo primero que vamos a hacer, entonces, cuando presionamos la tecla de espacio, va a ser pushar, añadir un misil, ¿ya? Añadir un misil. Y ya, ahora, ¿cómo hacemos que se mueva desde ese punto hasta el final? Eso lo vamos a hacer con una función, a ver, ¿cómo mover los misiles? ¿Cómo mover los misiles? Desde el punto en el que esté vamos a utilizar una función muy utilizada, de hecho hasta en nuestras aplicaciones lo vamos a estar utilizando más adelante, que se llama setInterval. Genera un intervalo para repetir una acción varias veces. La acción que nosotros vamos a repetir va a ser mover el misil. Mover el misil desde la posición que nosotros lo creamos hasta que Y sea igual a 0, más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando Y es igual a 0? Pues el misil se elimina, digamos. Podemos eliminar el misil del array de misiles. Bien, entonces vamos a seguir esta idea. Cuando presionamos la tecla de espacio, vamos a pushar, vamos a añadir un nuevo misil. Y luego, ¿cómo vamos a mover nuestros misiles? Con el setInterval. ¿Cuándo van a dejar de moverse? Pues cuando nuestro array... sí, ojo con esto. Vamos a eliminar nuestros misiles cuando lleguen a un Y igual a 0. Recuerden que Y igual a 0 es la parte de arriba. Bien, esa es la idea entonces. Ahora trabajemos en esto. ¿Qué más? Sí. El setInterval genera un intervalo infinito. Para poder darle un fin a este intervalo lo vamos a hacer según una condición. Digamos, cuando ya no haya misiles, es decir, misiles.length sea igual a 0, entonces detenemos el intervalo.
pero eso es algo secundario, ¿sí? Algo secundario. Esto de acá es lo importante para hacer que funcione el disparo. Un poquito complicadito es. Hay muchas cosas que considerar. Bien. Entonces, para empezar, vamos a tener, habíamos dicho, nuestro array de misiles. Misiles, entonces, va a ser un nuevo parámetro de nuestra clase nave. ¿Ya? Ahí tenemos misiles que al principio está pues vacío. Después, cada vez que nosotros presionamos la tecla de espacio, vamos a cargar misiles, ¿no? De hecho, podríamos tener una función acá que se llame cargar misiles. También en la pantalla, ¿no? Sí. Creí que no estaba compartiendo la pantalla. Ya, sigamos. Cargar misiles, entonces. Cargar misiles va a tener parámetros, habíamos dicho, X y Y, unas determinadas posiciones. Posición en X y posición en Y para poder cargar este misil. Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer solamente un push. La función se llama cargar misiles, entonces solo carguemos misiles. ¿Qué estoy haciendo? This.misiles, y aquí vamos a utilizar funciones predefinidas de JavaScript para arrays. ¿Tenemos un array? Sí, en nuestro array se llama misiles. Bien, entonces misiles.push. Bien, esto es para añadir un nuevo elemento a un array. Push. Bien, ¿qué es lo que vamos a agregar? Pues en este caso vamos a agregar un objeto que va a tener, a ver, las posiciones X y Y de nuestra bala, de nuestro misil, y pues su ancho y su alto. Para crear objetos en JavaScript, si se recuerdan, habíamos dicho que se utilizan llaves, ¿no? Los objetos están entre llaves y se los asigna con clave valor. Bien, entonces las claves que va a tener van a ser X, bien, esa es una clave, no es una variable, es una clave, y el valor que le voy a asignar a esta clave va a ser PX. Bien, luego vamos a tener otra clave que se va a llamar y va a tener el valor de PY. Luego podemos tener el ancho y el alto de nuestra balita, de nuestra munición. A ver cuánto, un ancho de 3 le podemos dar, que no sea tan ancho, 3 píxeles, pero que se vea, ¿no? Y un alto de unos 10 píxeles, 15, no, muy largo va a ser, 10 píxeles nomás, o tal vez menos. Ahí está, nuestra bala va a tener ese ancho. Y lo que estamos haciendo únicamente es pushar o añadir eso a nuestro array, nada más. Bien, ahora ¿en qué momento nosotros vamos a pushar esto o añadirlo? Vamos hasta abajo, lo vamos a hacer al momento de nosotros presionar una tecla. Cuando nosotros presionamos la tecla de espacio, pushamos. Bien, una vez que pushamos podemos ya mover los misiles. Pero primero lo pusharemos al momento de presionar la tecla. Pregunta, ¿cuál es el código de la tecla de espacio? Pues ni yo me acuerdo, creo que es 30 y algo. Pero a ver, verifiquémoslo, ¿sí? Console.log, ya que aquí estamos rescatando el evento. Bien, event. Vamos a mostrar el event, ¿sí? Al momento de presionar una tecla. Event.code, keycode, que es lo que nos interesa, qué código es y cómo sé que presiono la tecla de espacio. Event.key, creo que es key. Ya, este nos va a servir quizás para que nos dé el nombrecito de lo que estamos presionando. A ver, veamos. Vamos a abrir para eso nuestro inspeccionador. Control Shift I para que se abra eso. Ahí está, y justo ha detectado esas teclas, Control Shift I, las que acabo de presionar. Con ninguna de esas se mueve la nave, así que no pasa nada. Voy a presionar la tecla de espacio. Perdón, acá. Ahí está. He presionado un espacio, ¿no? Ahí está el espacio y tiene un código 32. Ya está. Ahora volvamos acá y aquí lo vamos a agregar, ¿sí? En el caso en el que el código sea 32, estamos hablando de que estamos presionando la tecla de espacio. Creo que también vamos a hacer esto, no estoy seguro. Sí. Vamos a hacer que la dirección pues no se mueva. Cuando presionamos el espacio tampoco debe moverse, ¿no? Entonces que sea
igual a vacío. Después de esto vamos a hacer que se mueva nuestra, más bien vamos a pushar a nave.misiles, ¿no? Ojo que nave es una nueva instancia de la clase naves, de la clase nave. Vamos a decirle, no misiles, ¿qué estoy haciendo? Tenemos una función para añadir, ¿no? Para cargar misiles, ahí está. Cargar misiles. Ahora sí, esta es la parte un poquito de análisis. ¿En qué posición en X y en Y voy a agregar pues mi misil? ¿En qué posición en X y en Y? Pues en Y está, creo, fácil. En Y creo que es, pues, Y directo. Recuerden que, a ver, esta es nuestra nave, aunque no se ve bien así. Lo voy a hacer de esta forma. Esta es nuestra nave, ¿no? La posición en Y de nuestra nave viene desde abajo hasta la punta de la nave, o hasta esta partecita de la nave. Eso es Y. Pero queremos que nuestra bala salga de aquí, ¿no? Nuestra munición. Entonces en X debemos movernos la posición de la nave, que en X sería esto de acá, más el ancho de la nave partido a la mitad, o sea, la mitad del ancho de la nave, ¿no? Para que justo de ahí salga la nave, de la bala. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? En Y es nave.y, ¿no? La posición misma de la nave. Eso es lo que nos da esto de aquí. Y, todo esto de aquí es Y. Estamos bien con eso. Y en X sería nave.x. Eso nos da este punto de acá. Nave.y y nave.x nos da este puntito de acá. Ahora en X tengo que moverme hasta aquí. Eso sería el ancho de la nave más nave. El ancho, ¿no? Por eso también modificamos eso de ahí. Es muy necesario, lo necesitábamos. Pero todo eso entre 2, ¿no? O sea, estito de acá, entre 2. Para que nos devuelva la mitad del ancho de la nave y justo de ahí salga pues el disparo. Veamos. Vamos a hacer eso acá entonces. Vamos a decirle nave.x para X, ¿no? Más nave.width dividido entre 2, coma. Ahora para PY sería nave.y. ¿Notan? Cuando es un parámetro directo ya no me aparece la ayudita. Sí, creo que eso es todo. Ya. De esta forma hemos pushado. Ahora hay que mover nuestra balita. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, la idea es la siguiente. A ver, vamos a tener una función acá que se va a llamar, ¿qué se puede llamar? Mover disparo. No, pues, que se mueva, que se llame disparar. Ya. Disparar, no va a recibir ningún parámetro porque tenemos el contexto para poder graficar. Acá en disparar vamos a graficar nuestra balita, ¿sí? Y en disparar vamos a hacer esta lógica que estábamos explicando hace rato. Vamos a mover ya no solo una bala, sino todas las balas que estén disponibles. Todas las balas que estén disponibles dentro de nuestro array de misiles. ¿Ya? Creo que no explicamos eso acá. ¿Cómo vamos a mover los misiles? En Y le vamos a restar un valor y eso lo vamos a ir actualizando, así que va a ser igual a Y menos igual a algún valor, quizás 5, para que se mueva rápido nomás. ¿Ya? Sí, con esto lo vamos a hacer. Pero ¿de qué forma? Primero vamos a recorrer todo el array de misiles. .map, ok. Esto es para hacer un recorrido de un array de una manera diferente. También podríamos hacerlo con un for, pero esto es lo que más vamos a estar utilizando, ¿sí? Para que nos acostumbremos a esto. Esto es mucho mejor que un for. Nos da muchas ventajas. El parámetro que recibe la función map es una función callback. ¿Qué es una función callback?
Bien, para empezar vamos a poner una función flecha aquí adentro. Fíjense, esto es medio raro, ¿no? Creo que ya lo vimos hace unas cuantas clases atrás. Esto es una función flecha, ¿no? Ya habíamos hablado de la función flecha, pero una función sin nombre. Por eso es que nos sirve mucho. Le voy a dar un enter acá a medio de las llaves, y aquí ya puedo hacer mi código. Ya. Una función callback se dispara dentro de, es como un parámetro de alguna otra función. Esa es una función callback. Bien. Ahora, la función callback, que recibe como parámetro el map, recibe además dos parámetros. O sea, esta función callback recibe dos parámetros. Puedes recibir dos parámetros o solamente uno. O ninguno también. ¿Ya? El primer parámetro será cada una de las interacciones, cada uno de los elementos de nuestro array, ¿ya? Y le podemos poner cualquier nombre. Yo le voy a poner misil, porque eso es lo que es. Cada uno de los elementos de misiles va a ser un misil, entonces pues le pongo misil, ¿ya? Y le voy a poner adicionalmente el otro parámetro, que es un index. Por lo general se recomienda llamarlo index a este segundo parámetro. El index es como el iterador en el ciclo for, como la variable i. Empieza a valer 0 y va hasta el último elemento. ¿Ya? Es mucho más genérico, no tengo que estar asignando un valor o hacer otras cosas más. Pero depende de ustedes, pueden utilizar el que quieran. Este es más utilizado. ¿Ya? De esa manera entonces. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Recuerden que ya tenemos el contexto hasta este punto. Aquí hemos creado ya el contexto. Cuando hemos creado la nave, hemos creado un contexto. Entonces podemos utilizar este contexto para graficar. Ya. Vamos a dibujar un cuadradito. Entonces voy a poner context.fill.rect de dibujar un rectángulo. Y recibe 4 parámetros. Primer parámetro es X, segundo parámetro Y, luego el ancho y el alto. Entonces voy a poner misil.x. Recuerden, este es uno de los elementos, entonces es lógico que tenga el parámetro de X. Estamos hablando de cada uno de estos que fuimos agregando al momento de cargar los misiles. Cargamos X, luego misil.y, después el ancho, misil.width y misil.height. Bien. Ya. La posición en la que esto se va a dibujar va a ser misil.y menos igual, no sé, 4, 5, 6, depende de ustedes qué tan rápido quieren que se mueva. Yo le voy a poner un 5. Mientras más alto sea el número, pues más rápido se moverá, ¿no? Más cerca estará de su final. Entonces con 5 nomás, un promedio entre 1 y 10. ¿Ya? Vamos a hacer que esta función se repita varias veces, de tal forma de que cada vez que dibujemos el rectángulo se dibuje más arriba, así. Bien. Luego, en algún punto, habíamos dicho, debemos eliminar este elemento. Cuando nosotros lleguemos a y igual a 0. Bien. Entonces vamos a decir, si el misil.y, ¿no?, es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar un elemento de nuestro array. Otra función que sí nos va a servir mucho. This.misiles en la posición, o más bien, claro, tenemos el index para las posiciones, está bien. Vamos a utilizar una función de JavaScript que se llama splice. Splice agarra dos parámetros. El primer parámetro, como dice ahí, es start, la posición desde donde vamos a empezar a eliminar elementos. Podemos eliminar muchos elementos. Y nosotros vamos a eliminar el elemento en la posición index, pero solamente ese, así que voy a eliminar uno. Si yo pusiera 2, entonces se va a eliminar el elemento en la posición index y el elemento en la posición index más 1. Si yo pusiera 3, se eliminaría el elemento en la posición index más 1 y en la posición index más 2. ¿Se entiende la idea, no? De esa forma funciona el splice. Pero yo voy a eliminar solo ese elemento, ¿sí? Esa balita que ha llegado a su final. Y ya, creo que eso es todo. Ahora utilicemos la función de disparar, que como pueden ver no la estamos utilizando. Ahí dice clarito, no la estamos utilizando. ¿Y en qué parte lo vamos a hacer?
pues cada vez que disparemos, podría ser esa la idea, ¿no? Ah, aquí no estoy poniendo un break, por eso me está botando un error. Ahí está. Cada vez que disparemos vamos a, o más bien cada vez que presionamos la tecla de espacio, vamos a cargar un misil y vamos a disparar. Y lo vamos a hacer utilizando el set interval. Set interval. Esta función nuevamente agarra una función callback. Cada vez que vean ese handler es una función callback. Bien, nosotros le vamos a pasar entonces esa función callback sin ningún parámetro, así, de plano, ya, como hace rato nuestra función flecha. Y aquí adentro vamos a hacer nave.disparar. De esta forma trabaja el set interval. Sí o sí tenemos que poner una función flecha, ¿ya? Y ahí adentro recién lo que queremos que se ejecute repetidas veces. Y aquí ponemos un timeout. ¿Qué tan rápido queremos que esto se ejecute? En milisegundos. Si ponemos 1000 milisegundos, eso es un segundo. Pero queremos que esto vaya rápido nomás. Vamos a ponerle unos 10 milisegundos, ¿ya? Sí, a ver, veamos. 10 milisegundos y ya. Creo que eso sería todo. Para verificar que esto esté funcionando, podemos hacer por acá un console.log de nave.misiles, ya, para ver nuestros misiles. Volvemos acá, actualizamos. Ahí está la nave. Presionamos la tecla de espacio. Y ahí se está pushando. Pero nunca se está eliminando. Sí, no se están eliminando los elementos en ningún momento. Quiere decir que no están llegando al final. Curioso, curioso. Vamos a disparar. ¿Qué estamos haciendo en disparar? Ah, claro. Aquí solamente le hemos puesto menos 5. Pero teníamos que ponerle menos igual 5 para que misil en la posición Y o misil.y se actualice. Y así en algún momento misil.y pues valga 0. Volvemos a actualizar. Presionamos. Volvemos a presionar. Y siempre solamente tenemos un elemento, porque ya ha llegado al final. Pero si presionamos más rápido, noten, ya tiene más elementos. Si presionamos más rápido, ya tiene más elementos, pero luego se empiezan a disminuir. Ya. Un detalle más. Habíamos dicho que cuando ya no hay misiles, detenemos el intervalo. En este momento el intervalo no se está deteniendo. Si nosotros metemos acá el console.log, eso no está pasando. Veamos. Disparamos y ahí está. Ya llegó al final, se vació y pues no se sigue deteniendo, esto sigue corriendo. Si yo subo el scroll, vean que va a querer seguir subiendo, ¿no? Solito por su cuenta. Es porque se sigue ejecutando. Y así, esto puede hacer que se cuelgue el programa. Muy importante detener el intervalo. ¿Cómo detenemos un intervalo? Bien, existe una función que se llama clear interval o clear timeout también, que es para detener los timeouts que se creen. Eso es otra función muy similar al interval, pero vamos a ver esto igual más adelante. Ya, vamos a eliminar entonces el intervalo. Tenemos que decirle qué intervalo vamos a eliminar. Pues quiero eliminar este intervalo, pero ¿cómo se llama? No tiene ningún nombre. Entonces vamos a asignarlo a una variable. Le vamos a dar const, qué sé yo, interval. Ya está. Y ahora vamos a eliminar este intervalo. Le vamos a decir clear interval. ¿No? Vamos a eliminar ese intervalo. ¿Cuándo lo vamos a eliminar? Cuando pues ya no tengamos misiles. O sea, si nave.misiles.length, lo siento, length es para el tamaño, ¿no? Sea igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces pues eliminamos el intervalo. ¿Tenemos balas? No, entonces ¿para qué voy a seguir ejecutando el intervalo? Lo pararemos.
Listo. Pero creo que acá no va a funcionar. Si lo ejecutamos, debería detenerse al momento de ya no tener municiones. Pero se sigue ejecutando, ¿notan? Se sigue ejecutando. El scroll se hace cada vez más chiquito. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde se elimina el intervalo? Pues dentro del mismo intervalo. Este intervalo es como un ciclo repetitivo, ¿no? Y lo vamos a eliminar aquí adentro mismo. Es como un break. Es como si yo le pusiera acá, en vez de todo esto, un break. Pero el break acá no funciona. Así que lo ponemos así, presionamos, nos movemos, no pasa nada. Y disparamos. Hasta que se detiene cuando ya llegó al final, ¿no? Volvemos a disparar. Son 2 balas, luego una y luego llegamos al final. Muy bien. Sí, a lo mucho no se generan muchos intervalos como para colgar la máquina, así que está bien. Estos son todos los intervalos que se ha generado y todos los que han llegado al final. Está funcionando bien. Pero ¿dónde está nuestro misil? No hay el misil en ninguna parte. De hecho está por ahí, se generó. Pero lo que pasa es que el canvas es de color negro, por tanto lo que nosotros dibujemos va a ser de color del canvas. Así que tenemos que cambiar eso al momento de dibujar nuestro misil. Al momento de disparar, ¿no? Aquí es donde dibujamos nuestro misil. Entonces acá nosotros le vamos a decir this.context fill style va a ser igual a un color blanco. Esto recibe código hexadecimal o bien el nombre del color, en este caso blanco, para que se vea, ¿no? White. Con esto ya. Veamos. Creo que se va a ver como un rayo, como si estuviera disparando un rayo, pero ya se va a ver. Disparamos y nada siempre. No se ve todavía. Ah, es que no lo he actualizado. Ahí está. Uf, es un rayo. Es un rayo. Oh. Yo no quiero un rayo, yo quiero una balita. Es al igual que cuando estábamos dibujando la nave, dejaba un camino, ¿no? Una huella dejaba la nave. Es porque tenemos que limpiar el camino que recorrimos previamente. Pero está funcionando bien. Si nosotros nos movemos por acá arriba y disparamos de aquí ya también, más arriba, dispara desde esa posición, ¿no? Está bien, está funcionando perfectamente. Ni tan perfecto. Bien, entonces antes de dibujar esta posición, vamos a borrar la posición anterior, que sería sin restarle el valor a Y, ¿no? O sea, esto de acá. Pero para borrarlo no utilizamos el fill rect, sino lo que está acá arriba, que utilizamos igual para la nave, se llama clear rect. De hecho voy a borrar el fill y voy a poner clear rect. Borramos lo que sea que esté dibujado antes en esa posición y luego en una nueva posición dibujamos la bala, la munición. Y ya, creo que eso es todo. Volvamos a actualizar, movamos la nave, disparemos. Ahí está, ya está funcionando. Oh, pero ¿qué ha pasado? En la parte superior se están quedando las naves. Oh, perdón, las municiones. Ahí arriba se están quedando. No es lo que queremos, ¿no? Queremos que desaparezcan totalmente. ¿Qué está pasando aquí? Ah, en este punto detenemos eso. Así que quizás deberíamos decirle que no se mueva hasta Y en la posición 0. ¿Qué es lo que pasa? Misil en la posición Y sí es igual a 0 justo cuando choca el borde, pero no el borde inferior. El borde inferior sería misil en la posición Y más el alto de la munición. O sea, misil en la posición Y más misil más el alto del misil, ¿no? Y si eso llega a 0, recién desaparece la bala, ¿no? Actualicemos eso más. Ahora sí desaparece. Ya da la impresión, ¿no? Está bien. Y si presionamos varias veces, pues dispara varias veces, ¿no? Muy bien, sí, está funcionando como se esperaba. Ya. Aquí faltaría ponerle los enemigos y
y hacer que ellos se muevan, y cuando las posiciones, las coordenadas de nuestros misiles coincidan con la del enemigo, pues ese desaparecerá, se borrará. Podemos tener un array de enemigos, y cuando la bala que nosotros tenemos choque con uno de esos enemigos, ese enemigo en específico se borrará. Como lo borramos con un splice. Bien, así. Eso podríamos hacer, o podrían hacerlo ustedes. No, pero está funcionando bien, está bastante prometedor. Obviamente los enemigos deberían moverse por su propia cuenta, al igual que nuestras balas luego de presionar una tecla. Pero los otros se moverán por su propia cuenta todo el tiempo. Ya, por ahora está bien. Quedaremos hasta acá nuestra clase de JavaScript. Quisiera que finalicemos con JavaScript hasta acá. Imagino que sí, pues sí vimos bastantes conceptos, más que todo sobre clases. Bien chicos, entonces hasta acá quedaremos la clase de hoy. Fue una clase